Hola y bienvenidos al podcast Sanando lo Tóxico del Amor. Yo soy Ana Salgado, experta en pareja y sexualidad y consteladora familiar. Y hoy continúo con lo más tóxico de lo tóxico, las relaciones altamente conflictivas. En el episodio anterior, el énfasis fue en las características de las personas con este tipo de personalidad. Hoy me enfoco en el otro lado de la moneda. Como les comentaba, es poco común recibir a este tipo de personas en consulta. ¿Qué es lo que se recibe generalmente? A los receptores de todos estos comportamientos. Hoy ahondo en sus características y en los pasos para sanar este tipo de vínculos tóxicos. ¿Qué nos hace vulnerables a sentirnos atraídas o atraídos a este tipo de relaciones? Sinceramente, todos somos vulnerables, por dos razones. Primero, porque este tipo de relaciones tienden a ser súper intensas, rápidas y embriagantes al inicio. Una de las cosas que dice la investigación es que nos enamora el sentirnos amados y admirados. Y estas relaciones tienden a hacernos sentir súper especiales, amados de manera grandiosas, y es realmente difícil que algo así no te atraiga. Y lo segundo, por nuestras propias historias de vida, que hacen que cosas que no son amor se sientan como tal. Por ejemplo, si cuando pequeño tenía un papá que era distante, pero que te decía constantemente yo te amo, la distancia se va a sentir como amor. La sensación corporal que identificas como amor, en realidad no lo es, pero estás confundida por tu vivencia infantil. Entonces, cuando sos adulto y una persona evitativa y distante, se va a sentir como amor en el cuerpo. Como les comentaba en el episodio anterior, eso que llamamos química es realmente un vínculo traumático. Una cosa es sentirse atraído y otra, muchísimo más grave, es quedarse atrapado en relaciones así. ¿Quién se queda atrapado? Bueno, hay un montón de patologías, diagnósticos, trastornos de personalidad, formas de apego, dinámicas de relación, características de personalidad, creencias y respuesta al trauma que dan como resultado el que salirnos o tomar distancia de este tipo de vínculos sea tan difícil. Romper un vínculo traumático es de las cosas más difíciles que vas a hacer en tu vida, pero se logra. Estas se presentan en un espectro, desde la codependencia propiamente dicha, que son personas que raramente vemos en terapia, que son un magneto para personas altamente conflictivas y cuyas posibilidades de buscar una solución a su situación para tener mayor bienestar o para poder salirse de este tipo de relaciones es realmente bajo, hasta personas que logran mantenerse en sus límites y conectadas consigo mismas la mayoría del tiempo y por tanto tienden a estar más protegidas de este tipo de interacciones. El foco de este episodio va a ser primordialmente en los casos moderados, que son en los que caben la mayoría de mis consultantes, que son personas que están sufriendo y sintiéndose atrapadas, pero al mismo tiempo buscando y consiguiendo sanación y felicidad. ¿Qué nos hace más vulnerables a quedarnos atrapados? Las dinámicas familiares violentas. Todas, pero 4 son las que personalmente más encuentro en mi consulta. Primero, el abuso en todas sus expresiones. El físico es como el más obvio, aunque en algunos casos hasta ese está justificado y casi que romantizado por la víctima, con creencias como el que me pegaran me salvó de ser delincuente. Pero también los gritos, la manipulación, la humillación, la crítica constante, las comparaciones desfavorables, la falta de apoyo, el control excesivo, la burla, el sarcasmo, las amenazas, el rechazo y los silencios prolongados son expresiones de abuso. Segundo, tener padres emocionalmente inmaduros que condicionan el amor a que el niño sea bueno, lo que sea que eso signifique. Ser buen alumno, talentoso, obediente, llenar estándares clásicos de belleza, ser campeón, perfecta o cumplir los sueños que sus padres no pudieron cumplir. En cada hogar ese bueno puede mirarse diferente, pero el niño lo identifica con claridad. En dinámicas familiares así se despoja al niño de su humanidad porque solo vale, solo existe, solo es reconocido y se siente seguro si es bueno. El niño que no es o que deja de ser bueno, deja de valer, no se le pone atención, no se le ama ni se le cuida, se le maltrata y hay preferencias claras. Esto lo despoja de su humanidad porque el niño no puede entonces integrar su luz y su sombra y hacerse completo. No es un ser humano completo y además es susceptible a justificar el desamor porque en algún lugar de su mente se siente culpable de las emociones ajenas
y se merece el maltrato, el desprecio, la indiferencia, cuando es malo en todas sus relaciones. Otra forma de violencia es el haber sido parentalizado, es decir, que el niño se convierte en el encargado de satisfacer todas las necesidades de sus padres o cuidadores. Cuando empieza a asumir responsabilidades que no le corresponden, se queda huérfano emocionalmente porque se convierte en padre de sus padres. Entonces es cuidador, confidente, les da consejos, les dice lo que tienen que hacer, media entre sus pleitos y conflictos, hace de juez o de correo entre ellos. Y finalmente, cuando nuestras familias se minimizan o ignoran o invalidan nuestras necesidades y emociones, o donde la mentira y la traición están normalizados. Esto nos desconecta del propio ser. No sabemos quiénes somos porque perdemos el contacto con nuestro mundo interior, que son nuestras emociones. También crecemos confundidos con respecto a quiénes son verdaderamente los otros, porque somos robados de nuestra propia percepción de la realidad interior, generando una distorsión en el discernimiento y la confianza. No sabemos discernir, no sabemos en quién confiar y a veces el primero en el que dejamos de confiar es en nosotros mismos. Existe la creencia de que solo gente rota o con historias horribles termina en este tipo de situaciones y eso no es cierto. Muchas personas que entran en este tipo de relaciones estaban bien, se sentían empoderadas y felices. Las personas que terminan atrapadas en estas historias tienen todo tipo de backgrounds y vienen de todo tipo de familias, porque hasta lo bueno nos puede predisponer. Para darle un ejemplo, hasta venir de una familia feliz nos hace vulnerables, porque entonces no se te ocurre que hay gente mala en el mundo y que el daño que hace puede ser intencionado. No puedes creer que las personas que te dicen que te quieren pueden tratarte de esa manera a propósito. ¿Pensás que siempre está bien dar otra oportunidad, intentar ver el punto de vista de la otra persona, por más desconectado de la realidad que sea, y que con comunicación, compasión y amor todo puede solucionarse e ir a mejor porque es lo que aprendiste en tu casa? Nadie está exento. Este tipo de historias que no tienen sentido, además de la búsqueda del trauma personal, se trabajan con trauma intergeneracional. De esto hablé en el episodio 2. Empiezo por acá porque las personas en este tipo de relaciones están inundadas de vergüenza y culpa. Y yo quisiera invitar primero a la compasión por la propia historia. Entender lo que nos ha impedido hacerlo diferente. Tomando responsabilidad, por supuesto, de nuestro propio camino de transformación y de sanación, pero con compasión. Abrazando nuestros procesos y sus tiempos. Porque la sanación toma el tiempo que toma y para cada uno es diferente. Y muchas de estas personas cuando abren los ojos se sienten tontas. ¿Cómo no pude haber visto esto antes? Porque eso es exactamente lo que nos hace el trauma. A veces el personal, a veces el intergeneracional y a veces los dos. Eso es lo que nos hace, nos vuelve ciegos. Y muchas de estas dinámicas de violencia coexisten. Y mientras más coexistan en tu historia, más complejo es el trauma y más complejas las consecuencias de este trauma en nuestra vida. Más complejas entonces las consecuencias de nuestra historia en nuestra vida actual. ¿Cuáles son las principales consecuencias de esta vivencia en nuestra vida? Primero, el trauma. Y una de las muchas consecuencias del trauma es la pulsión para la repetición de la situación traumática. Esto tiene diferentes nombres según el mapa de conocimiento que se use, pero lo que sabemos es que el cerebro busca repetir situaciones en las que no pudo o no supo cómo resolver o comprender en el pasado, en un intento por entender en el presente y recuperar la sensación de poder o aprender cómo manejar la situación que no supo manejar en el pasado porque era demasiado confusa o desempoderante para la persona. Entonces revivimos y repetimos la situación que nos causa más dolor y escogemos estas situaciones para tener la oportunidad de volver a practicar. Es una estrategia de sobrevivencia en la que el cerebro dice, bueno, ahora que soy grande voy a encontrar la manera de ganar en esta situación que se vivió como aterrorizante y que me hizo sentir desempoderado. Entonces, si por ejemplo la infidelidad del padre es la que más te lastimó o si la sumisión de la madre fue lo que más te lastimó, lo repito para poder entender lo que mis padres estaban haciendo. ¿Cómo hicieron para compartimentar, para aguantar? Lo hago para poder entender y dejar de sentirme tan enojado y herido por ellos como me sentí. Quiero ser quien tenga el poder ahora de lastimar en vez de ser lastimado. Esta es una de las bases de la escogencia de las parejas y del vínculo traumático del que le hablaba en el episodio anterior.
Esta persona me resulta familiar en lo peor, en lo más doloroso, y me ayuda a repetirlo para ver si ahora sí logro hacerlo diferente. Lo segundo es la distorsión de los límites personales. Cuando fui niño, se generó un falso ser para procurarse pertenencia, afecto, aceptación. En la adultez la persona no sabe quién es, independiente de los demás. Vale solo en su relación con los otros. Toda su valía y su poder está supeditado a una persona que le critica constantemente y le desprecia. Y empieza la carrera por probar que sí valgo, que sí soy digna o digno de amor, a una persona que no puede verlo por sus propias heridas y su propia vivencia distorsionada de la realidad. Y en esa carrera permito conductas inapropiadas y suprimo mis emociones, especialmente la tristeza porque es demasiada. Se pierde la noción de hasta dónde llego yo y mi responsabilidad y mi realidad y mis emociones y lo que yo creo y lo que yo percibo y lo que es negociable para mí y lo que no y lo del otro. Pierdo entonces mi derecho a pensar, a sentir, solo reacciono. Se exacerba la devaluación de mí misma, el culparme, la distorsión del discernimiento y de la confianza. Me engaño yo misma y vivo en confusión porque he perdido mi sentido de realidad. Y especialmente la realidad del amor. Cuando somos pequeños es impensable reconocer mis padres no me quieren. Para no encarar esa posibilidad, el niño ocupa varias maneras de distorsión de la realidad. Justifica, se culpa a sí mismo, fantasea. De grande, la persona hace lo mismo de manera compulsiva para atenuar el dolor y la ansiedad que le genera la disonancia cognitiva entre lo que es amor y la violencia, el abuso y el maltrato. Y si no lo logré entonces, lo quiero lograr ahora, a cualquier precio, aunque sean migajas de todo lo que yo quería y no pude tener. Afecto, atención, contacto, reconocimiento. Y doy más y aguanto más y se pierde la dignidad y la autoestima baja porque no lo logro. No logro que me amen de verdad. Pero yo siento que lo amo a tope, en cierta parte de mí al menos. Siento que lo quiero y que no lo puedo dejar. Esto pasa por un fenómeno propio del trauma donde tengo como varias partes en mí que a veces no se conocen y no se hablan entre sí. Entonces hay una parte que mira la realidad del abuso y del maltrato y de la indiferencia y de la infidelidad, pero se suprime en pro de un amor que necesito justificar para no tener que asumir las consecuencias de darme por vencida y ver la realidad. La verdad de mi situación interfiere con mi deseo de quedarme en esta relación por un sinnúmero de razones y entonces inconscientemente la suprimo, no la quiero ver. Y la saco solo en algunos contextos, a veces con amigos, a veces en terapia, a veces en un diario. Pocas veces de forma adecuada con la pareja con la que estoy. La mayoría de las veces con nadie. Solo se asoma en pensamientos del tipo, ay, ojalá consiguiera otra, ay, ojalá se muriera para poder ser libre. O fantasías de ese tipo que son rápidamente suprimidas porque qué horrible pensar eso. Y esto te mantiene separada de la realidad de mi propio amor por esa persona. Y finalmente empeora la pulsión de vivir mal. No es solo que cada vez vivo peor y que ni cuenta me doy porque estoy desconectada de mí misma y de mis emociones y de mi realidad y hasta de mi humanidad, sino que como es lo único que sé, que conozco, solo así sé vivir, me vuelvo adicta a las hormonas del estrés. La frase típica es, Ana, los buenos me aburren. Se necesita tener a alguien a quien salvar, a quien reparar, quien nos victimice, quien nos dé una razón para nunca intimar verdaderamente. Alguien a quien entregarle nuestra vida para que se encargue y nos decepcione. Alguien a quien reclamarle porque solo así sé vivir. Sé controlar y navegar la inconsistencia, la devaluación, la invalidación, la deshumanización y el caos. Pero no sé vivir bien, expansiva, congruente, completa, plena, feliz. Pero se puede aprender. No se puede cambiar nuestra historia, pero sí se puede ganar y transformar las experiencias en fuerza adulta. Se puede aprender a vivir bien, me puedo recuperar a mí misma, volverme completa, integrar todo mi ser, que todas mis partes se conozcan, dejar de vivir en la vergüenza, el dolor y el sufrimiento. ¿Cómo lo logramos? Bueno, cada caso es diferente y cada profesional de la salud mental lo hace con las herramientas con las que cuenta. Y cada vez tenemos herramientas distintas y generalmente más herramientas. Pero les comparto que necesito incluir un proceso así. Primero, necesitamos ver la violencia y el abuso. Necesito ponerle nombre a esta violencia. A veces, la mitad del problema es que las personas tienen normalizada la violencia. Y una de las primeras realidades que necesitan mirarse es verdaderamente
¿Cuál es el ciclo de infancia o la vivencia de abuso, violencia o maltrato, invalidación o abandono que estoy reviviendo para poder ir a la raíz del problema? Tengo que dejar de justificar, reconectarme con mi valía, mi poder y mi vivencia. Que no hay excusa ni justificación para permitirme vivir así. Lo segundo que necesita trabajarse es el trauma. Para el trauma le damos un espacio seguro y contenido al cerebro para practicar sin tener que arruinarnos la vida en el proceso. Completamos los movimientos que quedaron interrumpidos en el cuerpo, tocamos la impotencia, la indefensión, la confusión, la rabia, el desamor, el terror y todas las emociones y las vivencias que nos hicieron daño. Y les damos voz a todas las emociones que quedaron sin expresarse, las palabras que no se dijeron. Reconocemos y satisfacemos las necesidades que no fueron vistas y llenadas en su momento. Esto último es un proceso llamado maternaje. Aprendemos como adultos a cuidar a nuestro niño interno. La sanación del trauma nos va a permitir dejar de reaccionar y así recupero mi derecho a pensar y actuar de maneras que me convengan, que sean buenas para mí. Lo tercero es que necesito reconectar con los propios límites. Esto requiere aprendizaje y práctica, pero es indispensable para generar relaciones y vínculos sanos. Vemos cuáles son las creencias con respecto a los límites y los obstáculos que he tenido para sostenerlos, que generalmente tienen que ver con el miedo. Aparte de lo que percibimos como amor, el miedo es la segunda emoción que más surge como razón para quedarse en este tipo de relación. Miedo a las consecuencias de salirse de la relación, miedo a equivocarme, a arrepentirme, a estar percibiendo mal la realidad, a que la persona cambie y la siguiente la pase mejor que yo, miedo por los hijos, incluso a veces por los negocios, a veces por el dinero. Me gusta cómo lo explica Esther. Ella dice, hay una parte de la relación que tiene más miedo a perderse a sí mismo y otra parte que tiene más miedo a perder al otro. La claridad de los límites me ayuda a ver cuáles de estos miedos son válidos. Hay realidades complejas en las que estamos atrapados sin mucha salida objetivamente hablando. ¿Y cuáles miedos son solo eso? La conexión con la realidad me reconecta con mi propia realidad. El journaling es una de las herramientas más valiosas, especialmente por varios mecanismos que tenemos para aislar ciertas partes de nosotros mismos, de los que le hablé hace un rato. Pero también muchas veces la otra persona tiene mucho que decir cuando se trata de conflictos. Cuando es para decir lo bueno, nada, ¿verdad? No hay palabras. Pero cuando es para aplastar, invadir y ganar un argumento, les sobran las cosas que decir. Entonces es valioso tener un lugar donde escuchar mi propia voz y no perderme en la ensalada de palabras de la otra persona. Y por último, reconectar con mi ser completo, con mi humanidad completa, con mi luz y mi sombra y con mi valor como persona que tengo intrínsecamente y que depende solamente de mí. Yo me gusto, yo me veo, yo me reconozco, yo me amo, yo me aprecio, yo me cuido y desde ahí invito a los otros a hacer lo mismo. Y desde aquí no soy ni bueno ni malo, solo humano. Abrir los ojos a la realidad propia y del otro es un paso indispensable para soltar la esperanza tóxica de que el futuro será mejor cuando no hay señales de que así sea y llegar a la aceptación completa de la persona que soy y de la persona que es el otro y de la realidad de la relación que tenemos para poder determinar cuándo la relación tiene o no futuro y en qué condiciones. Pero de esto les platico en el próximo episodio. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y la espero en todas mis redes sociales en las que me encuentran como Ana Salgado_US, donde compartiré material complementario para empezar a sanar lo tóxico del amor.